no se entiende esto, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que lo podemos entender? Cuando dice el Señor, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Cuando dices de su nombre, está hablando de su carácter, está hablando de su imagen, está hablando de lo que está impreso en él. Dice que corporalmente en él estaba toda la deidad, toda la humanidad que tomó de María, el ADN, pero también estaba corporalmente en él toda la deidad y él estaba representando a Dios Padre. Por eso él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice que él es el primogénito de toda creación. Todavía no había nada, nada, lo que es nada. Y para esto, dice la Escritura, dice que Él es el primogénito de toda creación. Quiere decir que Él existía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si usted lee con atención Génesis, comienza la Escritura que dice, Dios creó los cielos y la tierra antes de todas las cosas. Bueno, para esto recuerde que Él está en la hueste celestial. Allá Él ya está la creación celestial. Pero para nosotros entender o tener una cronología para el humano, uno puede decir que Dios creó los cielos y la tierra. Sí, pero Dios ya existía. Y Cristo Jesús ya existía Cristo ya existía antes. Jesucristo es cuando nació de Entonces, perdón por eso, cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, Él ya estaba inmolado, no solamente ya existía, sino que ya estaba inmolado. Pero ¿por qué tendría que estar inmolado? Porque en el plan redentor de Dios, Dios en su omnisapiencia, Él ya sabía que Adán se iba a rebelar, Él ya sabía que todos nosotros íbamos a pecar, y Él tenía en su plan cómo redimir al mundo. ¿Cómo? ¿O a través de quién? A través de Cristo Jesús. Y es algo sorprendente de que Dios en su omnisapiencia, Él ya sabía y Él ya tenía inmolado a Cristo Jesús, el primogénito de toda creación. Y esto habla de su eternidad, porque en Él, dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Deja una aclaración aquí. Cuando dice que Él es el primero de todos, está hablando de su preeminencia en todo, pero dice que también por Él fueron creadas todas las cosas. Dice que Él es a través del poder de su palabra. Su palabra, como dice Juan, dice, y ese verbo se encarnó, la palabra se encarnó. Tal vez usted para nosotros, para nuestra mente es difícil entenderlo, pero no sé si se pudiera, por ejemplo, cuando está frío, está muy frío y usted está respirando o está hablando y se ve hasta el vaporcito que está saliendo porque sale algo calientito dentro de usted, ¿cierto? ¿Sí? Haga de cuenta algo así para nosotros poder entender o imaginarlo. Sale ese vaporcito y ese vaporcito es la imagen de Dios, es Cristo, porque es la palabra que sale de Dios. Él es luz inaccesible y Él es la luz del mundo. Entonces, cuando sale Jesús, todo lo que salía era su poder creativo y creó. Él
A través de su palabra creó los cielos y la tierra. Y es a través de su palabra que puso el orden, el cosmos. Dividió la luz y las tinieblas con el poder de su palabra. También dice la Escritura que esto se subsiste por él. La tierra que gira, ahorita no, parece que las tengo aquí adelante, más adelante lo vamos a ver. La velocidad de la tierra que está llevando es algo constante, no disminuye, porque si disminuyera desde que fue fundada la tierra ya se hubiera terminado esa energía, lo que se conoce como la termodinámica, la energía que está subsistiendo. Eso se está llevando a cabo a través del poder de la palabra de Dios, porque Él emite el día y la noche, Él lo va subsistiendo. El día que Dios diga paren todo, se termina todo, dejamos de existir, la tierra deja de girar, la tierra se pierde. Y es cuando no entendemos y todos nos ponemos de soberbios criticando a Dios, juzgando a Dios porque no le conocemos. Estoy hablando de la gente que no le conoce. Nosotros al contrario. Por eso el salmista dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sigue diciendo, o sea, hablando de que Él es el primero en todos, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Cristo Jesús es la única persona, ya es mi comentario, Cristo Jesús es la única persona que refleja perfectamente la imagen, el carácter, el nombre de Dios. Por eso antes de ir a la cruz dijo, Padre, glorifícame, así como estuve antes contigo. Dice, he dado a conocer tu nombre. Pero si leemos los evangelios, en ningún lugar en los 4 evangelios menciona Jehová es el nombre de Dios, Jireh, Adonai, no. Porque de lo que está hablando es, he dado a conocer tu nombre. Por eso cuando dice Isaías 53, dice, en aquel día que yo esté presente, daré a conocer mi nombre. Pero no dice el nombre. Y ahí andan algunos diciendo, no, la religión o esa doctrina de solo Jesús, que habla que todo es Jesús. Y es cierto, por una parte es cierto, pero se van al otro extremo y se olvidan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre en la creación, Hijo en la restitución, Espíritu Santo en la regeneración. Y omiten al Padre y al Espíritu Santo y dicen solo Jesús. Entonces queda un evangelio incompleto. ¿Me explico? Por eso él habla de lo completo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Porque dice Deuteronomio, sí, porque Israel, el nombre de Jehová es uno, uno es. Sí es cierto, es uno, porque está hablando en comparación a todos los dioses que hay en el mundo. No está hablando de que solamente es uno. Es cierto que es uno, sí, pero en 3 personalidades. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos enseñado y lo seguiré enseñando, porque creemos en la Trinidad. Ahora, Cristo Jesús es la única persona que refleja perfectamente la imagen, el carácter, el nombre de Dios. Por eso aquí el salmista dice, cuán glorioso es tu nombre, tu carácter, tu personalidad. Nos mostró su amor, su benignidad, su misericordia, su gracia hacia el hombre. Pablo da una de las declaraciones más contundentes de la naturaleza divina de Cristo Jesús, donde dice que no solo es igual a Dios, sino que está diciendo el cual siendo sino que dice que Él es Dios. Dice la Escritura en Filipenses, dice, el cual siendo en forma de Dios, es lo que dice Colosenses, que toda la deidad está corporalmente en Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, como diciendo, no, yo soy Dios, ¿por qué tengo que ir a morir por estos pecadores? No, sino que sigue diciendo, dice, él no ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre.
Él es Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Ahí está declarando Jesús quién es Dios y quién es Él. Jesús no es una sombra de Dios o una figura de Dios. Él es exactamente la representación de Dios. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, del amor, la misericordia de Dios, que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, es la manifestación de Dios en Dios Hijo, en Jesucristo. Recuerde que Cristo es de antes, es desde la eternidad. Jesús es cuando nace de María. Cuando dice una persona, María, Madre de Dios, es algo blasfemo, ofensivo para Dios. Es como decir que Dios tiene mamá, cuando Él es el creador de todas las cosas. Entonces significa que Él fue creado o formado. No. Está tomando de la deidad de Dios y está tomando de la humanidad de María. Entonces es Jesús el Cristo, Jesucristo. Aquí ponemos el nombre Jesucristo, se abrevió. El que dice la Escritura también, Él es el que me ha visto a mí, allá está en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿tanto tiempo contigo? ¿Qué no me has escuchado? Cuando me has escuchado al Padre. Cuando me has escuchado a mí, estás escuchando al Padre. En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice más adelante, en el mismo capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura también, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que podemos conocer dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien Él se lo quiera manifestar? Ahora, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, mire ¿se acuerda aquella predicación cuando el Hijo, cuando el Padre se vuelve el Hijo? Mire esto, imagine esto. Cuando el Padre se vuelve el Hijo, y no es de que me estoy reproduciendo o multiplicando en mi hijo, en mi nieto, no. Cuando el Padre se volvió el Hijo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero también cuando el Hijo se convierte en Padre, en el Padre. Por eso dice, ¿qué no has visto al Padre en mí y yo en el Padre? Y es algo que solamente Jesús puede decir esto. Por eso dice, hijitos míos, ustedes me llaman Padre y lo soy, está diciendo Él. Cuando dice, no os dejaré huérfanos, ¿quién es el que puede dejar huérfano? Un hijo no puede dejar huérfano a otro hijo. ¿Me explico? O sea, un hermano no puede dejar huérfano a los hermanos, no. Solamente el Padre es el que puede dejar huérfano cuando no está el Padre, ¿cierto? En el caso cuando no está el Padre. Ahora, por eso dice, no os dejaré huérfanos. Él dice, yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. Y eso es donde se complementa la Trinidad. Nicodemo dijo, sabemos que vienes del cielo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, porque hasta llegó de noche Nicodemo y reconocía la deidad en Jesús. Dijo, sabemos que vienes del cielo. Él no dijo, sabemos que eres hijo de Dios. Él tenía esa lucha en su conocimiento que tenía como fariseo, pero reconocía las obras. Usted va a reconocer, por ejemplo, ahorita que le hablaba de Leonardo da Vinci, no podemos negar su existencia o la facilidad que tenía o esa cualidad que tenía de hacer obras de arte como pinturas o una escultura.
Era una persona muy sabia, muy inteligente y muy capacitada para hacer muchas cosas. Sobresalía en esa generación como Miguel Ángel en su época, que era contemporáneo de Da Vinci. Pero a lo que voy es de que Cristo Jesús nos muestra quién es el Padre a través de la obra que hizo. Podemos conocer quién es Dios a través de la creación, pero podemos conocer más a Dios a través de Jesucristo. Cuando Pablo dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia contra los hombres que se rebelan contra la verdad. Pues lo invisible de Dios, hablando de la creación, y su eterno poder se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. La creación da testimonio del Creador. Obviamente que los ateos, ellos le rinden culto a sus dos dioses, al Dios casualidad, un Big Bang, y que a través de millones de tiempos, su Dios tiempo, ellos concluyen diciendo sus otros dos dioses. Pero para nosotros sí tenemos un creador. Para nosotros no hay una evolución. Para nosotros hay una creación. El hombre no evolucionó. Lo único que ha ido evolucionando es la maldad. Es cierto que en ciencia, tecnología, eso sí, se los valgo a los... Sí es cierto que hemos evolucionado por una parte. Claro, sí, pues ya no andamos atrás de los mamuts, no, andamos atrás de otras cosas. Pero el hecho es de que sí vamos evolucionando, pero vamos evolucionando para la maldad, a final de cuentas. Nadie, dice la Escritura, ahí mismo Juan capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo le dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El primer hombre es de la tierra, dice Pablo en Corintios. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Está afirmando de dónde viene Jesucristo. Por tanto, es supremo sobre toda la creación, incluyendo en el mundo espiritual, como ya nos lo mencionó Colosenses, que principados y potestados y todo fue creado por Él y para Él. Versículo 2, miren lo que dice. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando habla de los niños, no es porque hable de personas infantiles. No, cuando dice, mire, de la boca de los niños. Una persona infantil es aquella persona que su comportamiento es como un niño. Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño. Cuando hay una persona que ya bigotón, barbón y todo así, y está con su comportamiento egoísta, mi trocota, mis rines, mi esto, mi lo otro, es una persona con un comportamiento infantil. Mi cobijita, tráeme mi lonche, ya madure, crezca. Amén. Ahora, cuando habla de los niños, no es porque hable de las personas infantiles, que significa mayores con un comportamiento egoísta o infantil, sino de ser como niños. Vea la diferencia. Una persona con una actitud infantil a una persona que tenga una actitud como niño. Que sean como niños. Ahora, ¿cómo es un niño? Repito, lo infantil son niñerías. El niño es diferente. ¿Cómo son nuestros niños? ¿O cómo se supone que sean los niños? Los niños, si tú les dices, viene Navidad y va a venir Santa Claus, y hasta le brillan los ojitos. Bueno, ahorita ya ni creen ni en eso, pero se supone. Estoy tomando un ejemplo ya muy burdo, yo creo, para esos tiempos. Pero yo creo hasta nos ven así, ay, creen Santa Claus, mi papá. Pero bueno, a lo que voy es de que confían en el Padre, confían todo lo que les dicen. O sea, los niños son no como infantiles, sino que está hablando con una actitud de niño, inocente, una actitud que creen, que tienen fe.
El niño tal vez está en la azotea y si su papá le dice, aviéntate, el niño se avienta sin pensarlo, porque le te voy a cachar, aviéntate, y no mide las consecuencias. ¿Por qué? Porque confía en su papá. ¿Me explico? Eso habla de tener fe, tener confianza. Habla también de tener un corazón humilde. ¿Por qué un corazón humilde? Porque no ha sido contaminado por la maldad del ser humano. Estoy hablando de un niño, o de hace 30 años un niño, porque ahorita, bueno, Chucky ya bien, quién sabe cómo se... Bueno, habla de un corazón humilde, que son sinceros. ¿Cómo dicen? Hasta dicen por ahí, los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿O no? Digo, bueno, ¿a poco no? Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? El hecho es de que habla de que no hay maldad en los niños. Dicen la verdad. ¿Qué dice mi papá que no está? Dijo la verdad, porque fue lo que le dile que no estoy. Ahí va y le dice, ¿qué dice mi papá? O sea, no malició, porque es un niño. ¿Me explico? Ahora, así como un niño que son humildes, son sinceros, así como un niño confía y cree en su papá. En Mateo capítulo 18, versículo 2 y 3 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, ¿en medio de quién? De sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban disputando a ver quién sería el mayor. Y Jesús, el Señor Jesús les pone a un niño ahí como un ejemplo en medio de ellos. Y les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué diferencia había entre un niño y los grandotes? Bueno, para empezar, ellos estaban como egoístas, peleando a ver quién iba a ser el mayor. Y hablando de los discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vamos creciendo, cuando es un niño, no está tan contaminado con el pecado. Tarde que temprano se va a manifestar el pecado, la naturaleza que heredó de sus padres. Pero el hecho es de que no está tan contaminado y el niño tiene confianza, tiene fe, es humilde, no está malicioso. De tal manera que es por eso que hace la comparación y que se tienen que volver como niños. A nosotros nos dice, como niños que tengamos que creer. Y cuando el salmista está diciendo, glorioso es tu nombre, y luego pone por ejemplo a los niños, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Por qué? Porque se supone que nos hicimos como niños. ¿Delante de quién? Delante de Dios, que estamos confiando en Él. Por eso le decimos, nos acercamos a Abba Padre, que quiere decir papito. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso nos acercamos a Él. No tenemos temor, no tenemos miedo. Hay un temor reverente, como les digo. Pero ese temor reverente nos acerca a Él. Tal vez, mire, cuando llega el papá del trabajo, ya tal vez está en la esquina. Y tú ni siquiera le dices nada. Ya llegó tu papá, porque todo el día lo estuvo amenazando la mamá. Y mira que cuando llegue tu papá le voy a decir lo que hiciste, le voy a decir lo que hiciste, y tiene la lista ahí. Y todavía no llega el papá y cuando escucha el carro ya está temblando. Porque hay un temor reverente. Ahora, al padre. De tal manera que entra el papá y empieza a llorar. Y hay un dicho por ahí, no llores antes de que te peguen. Porque tal vez el papá venía cansado y todo. ¿Qué hizo? ¿Ahora qué hiciste? Y tiene que poner su cara, su faceta de gruñón. ¿Qué hiciste? Y si no lo ha hecho, le va a tocar. ¿Qué hiciste? Pues que no hizo la tarea y que reprobó el examen y que todo eso. ¿No hiciste la tarea? Y ya, ven para acá. Y le quiere dar una nalgada y apenas va a llorar. Ok, ya, siéntate. Y le empieza a explicar, le empieza a hacer, tan ni siquiera le pega, mejor lo está sobando, ya mejor, ya, mire, mijo, es que tiene que hacer la tarea. ¿O qué? ¿Quiere terminar como su tío? Ay, ¿o quiere? No, el hecho, ya le empieza a platicar, le empieza a explicar y todo eso, y el niño ya se acerca porque sabe que su papá lo va a consolar. ¿Me estoy explicando? Así es como Dios quiere que nos hagamos, que creamos en nuestro Dios Padre. Los niños pueden confiar y alabar a Dios sin dudas y reservas. Hay una imagen que cuando yo estaba preparando esto me acordaba mucho y por ahí lo tengo grabado. Es de nuestro hermanito Mikey. Bueno, digo hermanito porque yo lo conocí desde niño.
Y Mike pues ya está más altote que yo. Pero yo me acuerdo cuando él adoraba, ¿cuál era el canto que decía? Cristo yo te amo, Cristo yo te... Pero con una enjundia que volteaba uno, no, lo derretía uno, porque lo hacía con una sinceridad. Cerraba sus ojitos y hasta temblaba con esa devoción. El hecho es de que los niños pueden confiar y alabar a Dios sin dudas y reservas. Ahora, por eso le digo, cuando vamos creciendo, algo va pasando en el ser humano, que nos vamos apartando. Y no es hasta que ahora sí conozcamos a Dios para volvernos. Por eso dice que nos debemos de volver como niños. El que no se vuelve, por eso dijo Jesús, dice, de cierto os digo que si no os volvéis si no os volvéis y os hacéis como niños, no infantiles, no egoístas, no con sus niñerías, no, ya madure. Pero así, aunque estés grandote, bigotón y todo eso, con un comportamiento como de niño. ¿Me estoy explicando? Humilde, sencillo, creyendo en Dios Padre. Por eso es la parte esta, donde dice el Salmo, el versículo 2. Pida a Dios, los niños pueden confiar y alabar a Dios sin dudas y reservas. Conforme vamos creciendo, se va haciendo cada vez más difícil creer por la naturaleza caída. Es por eso, mire, hay muchos científicos que el día de hoy, o ateos, muchos de ellos crecieron en la iglesia y algo pasó. Tal vez sus padres no le dieron buen ejemplo, qué sé yo, tal vez un maestro los impresionó de tal manera que se fueron desviando de Dios y terminaron como ateos, qué sé yo. Pero el hecho es de que cuando va creciendo la persona, se va perdiendo esa intimidad con Dios por la naturaleza caída. Pida a Dios un corazón como el de un niño, que con humildad y sencillez se pueden acercar a Dios. Porque al humilde lo ve de cerca, pero al soberbio lo ve de lejos. Aquel que yo sé mucho, Dios te ve de lejos. Amén. Cuando venimos y adoramos a Dios, Dios se deleita en la alabanza, en la adoración, porque es olor grato para Él. Pero el que no, allá en el Himalaya, pues, ¿cómo te va a ver Dios? Es más, tus obras apestan. Así lo vamos a enseñar con los salmos. Dios ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos de este siglo. Cuando habla Pablo esto en 1 Corintios 1 dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? Y hace la comparación. Obviamente que Dios dice, la palabra de Dios hace sabio al patán. Entiéndase cómo éramos antes y ahora cómo nos hace sabios a través de la palabra. Pero cuando menciona, dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? O sea, de este siglo, de las universidades, de aquellos que niegan a Dios. ¿Dónde está la sabiduría? Porque lo más insensato de Dios, ¿qué es lo más insensato? Bueno, tal vez ninguno de aquí tiene una carrera, ¿o sí? Terminada. Tal vez corrió la carrera cuando lo venían carrereando, qué sé yo. Pero llegó aquí. De tal manera, pero de lo que estoy diciendo es de lo que dice, por eso dice Pablo, dice, mirad vuestra vocación, porque no hay muchos sabios aquí, ni muchos entendidos. O que sea que diga, no, son hijos de reyes, son magnates, no, porque mirad vuestra vocación, porque le estaba hablando a carpinteros, a albañiles, estaba hablando a todo grupo de personas, sin hacer acepción de personas. Y él decía, porque lo más insensato de Dios, yo creo que los apuntaba a todos, es más sabio que lo sabio de este mundo. Lo más débil de Dios es lo más fuerte de este mundo. Y nos recuerda y nos dice, porque no olvidéis de dónde fuisteis tomados, de lo más vil y necio de este mundo, para avergonzar a lo que no es. Y pues en eso se tiene que tener humildad para reconocer esto. Versículo 3, mire lo que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. En otro salmo dice la obra de tus manos. Pero aquí está diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Para hacer algo grande se necesitan las manos, ¿cierto? Usted no, para hacer algo pequeño, pues con los dedos puede hacerlo, ¿cierto? No necesita abrazar o hacer algo más o cargar algo con las manos, ¿no? Con sus dedos, porque fue algo simple para él. Digo simple en su fortaleza que él tiene, no porque haya sido simple. No, porque seríamos algo simple. No, somos algo grande. Y esto es lo que el salmista quiere enseñarnos, de que Dios puso su mirada en nosotros, en la humanidad, que somos nada, pero de la nada nos hizo sus hijos. Se entiende que el salmista David contempla el firmamento cuando dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Para que usted pueda distinguir las estrellas, tiene que ser de noche, ¿cierto? Porque si no, la luz del sol en el día no le deja ver las estrellas, pero ya cuando ya cayó el ocaso, ya cayó el sol, usted ya puede contemplar el firmamento. Se puede contemplar la grandeza de Dios. En el Salmo 19:1 dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, no se imagina la grandeza del firmamento. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, lo que nos dice Romanos 1. Desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que lo que se le conoce como el diseño, cuando habla uno para que esto esté aquí es porque hubo un diseñador. No es una casualidad de que los pájaros tengan colores, los tigres tengan rayas, que las cebras tengan rayas. Es que Dios lo hizo perfecto todo, y todo en su momento, todo en su lugar, como debe de ir. Imagínese los ojos acá atrás y usted caminando para enfrente. No, es que los puso enfrente. En la anatomía, mire, por eso la obra perfecta en toda la creación es el ser humano. Su sistema nervioso, su sistema digestivo, su sistema reproductor, todo es perfecto, hermanos. De tal manera que, mire, el cerebro, cada parpadeo que usted da así, usted no le está diciendo parpadea otra vez. No, eso su cerebro ya lo sabe y manda el mensaje, porque tiene que lubricar su ojo. Usted no lo sabe. ¿Cómo sabe de que para caminar tengo que dar este paso? Para balancearme tengo que hacer esta mano para acá y luego esta mano para acá. Eso porque ya el cerebro manda la señal. Es una obra perfecta, hermanos. La forma de evaluar, calcular, para que no se menosprecie. Tal vez está fellito, pero no se menosprecie, así Dios lo hizo. No se crea. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, por la fe, habla de creer, entender. Por la fe entendemos. ¿Qué se necesita para entender? Creer. Creer en el primer versículo de la Biblia y vas a entender todo lo demás. Porque lo estás dando la deidad, le estás dando su lugar como creador. Dios creó los cielos y la tierra. Quita ese versículo de la ecuación en toda la Biblia, ¿quién es Dios? Pero comienza la Biblia con ese versículo, no en una hipótesis, sino en una afirmación. Dios creó los cielos y la tierra y te incluyó ahí, porque tú eres tierra, eres tomado del polvo y al polvo volveremos. Por eso, cuán grande es Él. Cuando menciona cuán grande es Él, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un temor reverente a Dios, admira, no solo mira y ya, es admirar
cuando el salmista está diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y el otro salmo también, obra de tus manos, cuando ve el firmamento, es que está admirando. Tal vez usted se levantó en la mañana y va a estar corriendo porque va tarde, se le cayó el café, que si va enojado con el patrón o no quiere ver al patrón, qué sé yo. Pero pasa por alto tantas cosas que Dios todos los días en la mañana le pinta un cuadro hermoso para que usted lo contemple. Todos los días son los mismos, pero no son iguales. De tal manera que una nube está aquí, otra vez está acá, otra vez está aquí. El sol sale por donde mismo, sí. Depende la estación que estemos viviendo. Pero el hecho es de que Dios todos los días pinta un cuadro diferente para ti. Aún así esté nublado, tiene un cuadro diferente. Tal vez le faltaba una nube del día anterior y le puso una nube, le pintó una pincelada, le puso otra nube. Un día está seco, otro día está verde, otro día está inundado, qué sé yo, pero todos los días Dios pinta un cuadro diferente. Y esto habla de admirar, no solamente mirar por mirar. Repito mi comentario, una persona que tiene temor reverente a Dios, aclaro, un temor reverente a Dios, admira, no solo mira y ya, contempla, aprecia la obra de sus manos y se da cuenta cuán grande es Él. Algo así fue lo que le pasó a Carl Borgben de Suecia en el año 1888, 130 y tantos años hoy. Un joven de 25 años que en una tarde camino de su iglesia a su casa, escuchaba las campanas de su iglesia y que aunque no fue un tornado, pero sí una fuerte tormenta que se aproximaba, atrapó su atención y experimentó esa tormenta, pero que poco después, luego que tan sublimemente como hizo su aparición, sobrevino una pacífica calma al percibir el canto de los pájaros y la brillantez de un hermoso sol. No sé si recuerdan, cuando pasó el tornado aquí en Jacksboro hace que 2, 3 años, va para 3 años. En cuanto pasó el tornado, en unos cuantos minutos, un sol brillante, pasó la tormenta. De tal manera que se experimentaba algo diferente. No sé si usted lo percibió, pero era una tarde hermosa, a final de cuentas. Hace años, ahí con nosotros, ahí en su casa, nada más no la venda, pasó una tormenta de tal manera que nos cayó un granizo muy feo, destruyó parte de la casa, literalmente destruyó una sección de la casa. Y ese día yo iba a predicar en la prisión y resulta que pasó antes y en cuanto pasó la tormenta, pasó esa nube, de repente un sol y el granizo empezó a evaporarse. Es una experiencia que yo nunca había vivido. O sea, hay granizo y está el sol así en su pleno apogeo. Y había como una nube debajo. Y era algo hermoso. Después de la tormenta yo pude contemplar. O sea, no había frío, no había calor. O sea, dije, no, pues wow. Ese día no estaban mis hijos ahí. Ese día no estaba mi esposa tampoco, y yo estaba ahí en la casa y yo sentí cómo la casa se movía. No sé si fue mini tornado, qué sé yo, pero fue algo que yo experimenté. Las ventanas se quebraban por el granizo y yo estaba adentro, pues, déjeme decirle, tenía miedo. Y aunque estaba de rodillas orando, Señor, estaba pidiendo por mis hijos y por mi esposa, honestamente, le estoy abriendo mi corazón. Pero en cuanto ya pasó, yo ya me estaba alistando para irme a predicar. Y me dijo el Señor, voy a predicar. Pero en la casa y luego las ventanas y luego va a llover otra vez y que tú ve a predicar, yo me encargo de tu casa. Y fui a predicar. Y cayó un tormentón todavía en la noche. Yo estaba predicando ahí en la noche y se veía en las ventanales de la prisión la tormenta. Yo dije, no, pues ya, se acabó, echó a perder ahí la mitad de la casa. Ni una gota cayó. Pero fue algo que yo experimenté, lo que estoy mencionando de la biografía de este hombre.
Dice que después de la tormenta sobrevino una pacífica calma al percibir el canto de los pájaros y la brillantez de un hermoso sol. Fue esta experiencia que el joven Carl vivió para inspirarse en un poema que llegó a ser un himno en las iglesias evangélicas y uno de los cantos más famosos hasta el día de hoy. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas Ya sigue diciendo todo el canto, pero habla de la expresión de este joven, cómo fue inspirado. Dice, al oír tu voz y los potentes vientos y ver brillar el sol en tu cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y el salmista menciona esto. Se entiende, ahora, ¿conoce usted a su Creador? Es una pregunta. No hablo que si ya lo vio, porque la Escritura dice que nadie puede ver a Dios. Lo que hablo es de que si usted reconoce a su Creador, reconoce su soberanía, su poder, su deidad, o solo de oídas le había oído, como dijo Job. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo del 1 al 14, déjese lo comparto. Del 1 al 14, mire cómo esto nos va a sorprender. Denme unos minutitos. Del 14 en adelante dice así, dice, dijo luego Dios, ya para esto ya era el cuarto día de la creación, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, sirvan de señales para estaciones y para días y años. Entiéndase que Dios ya había creado los cielos y la tierra, pero no había sol. A ver, explíqueme eso. Yo no te lo puedo explicar, yo no estaba ahí. Pero te está diciendo que después de que creó la tierra, creó el sol. Es lo que dice, mire. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Dice, y sirvan de señales para las estaciones. ¿Cómo es que puede haber estaciones? Después de que ya está el sol y que pueda haber invierno, otoño, primavera y verano. Y dice, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. ¿Qué es lo que nos alumbra en la mañana? El sol. En la noche, la luna y las estrellas. La luna es para los días. El sol para los días, y la luna es para medir los meses y los años. Por eso dicen 10 lunas. Bueno, 10 años. O luna mayor, todo lo que menciona de la luna. E hizo, versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Aquí le estoy diciendo en el día cuarto, Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, ahí está, que es el sol, en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Después hizo las estrellas. Explíqueme eso, pastor, yo no soy el creador, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, y para entenderlo necesitamos creerlo. Y lo creo. ¿Por qué? Porque dice que es con el poder de su palabra, creador. Por eso después todo lo hizo en un cosmos, en un orden. Aquí dice que creó primero la tierra y después el sol, la lumbrera mayor y la luna como la lumbrera menor y también las estrellas.
Aquí habla de ¿por qué hizo primero la tierra? Bueno, hay dos hipótesis. Una, porque puede ser por la prioridad, porque era en la tierra donde iba a poner al hombre, donde iba a poner su creación máxima, una creación que llevara su imagen y semejanza. Y la otra se conoce como la provención. Prevención. ¿Por qué prevención? Porque el hombre por naturaleza, por idólatra, termina adorando el sol. Muchas culturas adoran al sol. Y los mayas, los mexicas no eran la excepción, como los egipcios, todas las civilizaciones. Ellos entienden de que es primero el sol y por eso adoraban al sol. Pero la Biblia nos está afirmando, nos está diciendo que fue después de la tierra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estas son las dos hipótesis que hay. Versículo 4, regresando al Salmo 8, dice, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para esto estoy en Job capítulo 7, versículo 17. Hace una pregunta a Job. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué significa esto? Que Dios puso todo su interés en el hombre, en su creación. Recuerde esto, que Dios creó los ángeles, ¿sí? Después creó al hombre, lo hizo inferior que a los ángeles. Lea Hebreos capítulo 2, ahí lo hizo inferior. Pero después, cuando viene Cristo, ya lo pone superior. Ahora, mire esto. Los ángeles, en su rebelión, ellos no fueron perdonados, ni serán perdonados. Dios no había creado el infierno, creó el infierno para ellos. Y les dio un tiempo, sí, para el juicio. Pero después creó al hombre, y el hombre se rebeló contra Dios. Entonces el hombre va a ese lugar por rebelde. Pero resulta de que los que creen en el nombre en la obra redentora de Cristo Jesús, nos hace superior a los ángeles. No superior ni en poder ni nada, sino en la prioridad de Dios, porque Dios nos revela a nosotros. Cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para el hombre, para el Hijo de Dios, para nosotros. Mire, los ángeles están aprendiendo de nosotros porque ellos jamás experimentarán la redención. Y están aprendiendo por testimonio cómo el hombre ha sido redimido por Dios a través de Cristo Jesús. ¿Me explico? Y ellos conocen a Dios, ellos ven a Dios. Nosotros no hemos visto a Dios. Por eso le dijo a Tomás, mira, tú crees porque me has visto. Más bienaventurado son los de Casa de Oración Jacksboro. No, y todos los que creen, ¿verdad? En el versículo 25 de Job, versículo 6 dice, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Cálmate, Job, ¿por qué nos criticas? ¿Por qué nos hablas tan feo? Pero es lo que dice, inspirado por Dios. Está diciendo de que el hombre es como gusano. El salmista David dice, gusano, oprobio de los hombres. Mire hasta dónde nos rebaja David, un gusano. De hecho hay otros versículos que dice, eres nada. Pero lo está diciendo para que no te creas nada superior. Somos polvo y al polvo volveremos. Dice, y el Hijo del Hombre, versículo 4 dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Sabe a qué distancia está el tercer cielo? O sea, imagínese, el cielo que vemos en las mañanas, ese cielo azul, pues está debajo de la atmósfera. No sé qué tantos kilómetros, no se me ocurrió investigar, qué tantos de la superficie de la Tierra a la atmósfera. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están ya las constelaciones, lo que se conoce como el universo, las galaxias. Nuestra Vía Láctea nada más es de lo que es el Sol y hasta el planeta Plutón, hasta allá.
pero es una galaxia entre millones de galaxias, hermanos, porque el Sol es una estrella. Santas revelaciones. Bueno, hay de estrellas a estrellas, hay estrellas que son grandísimas, hay estrellas que usted o apenas llegó la luz, porque viaja la luz a millares de kilómetros a tiempo luz. Y tal vez cuando llegó esa, ya no existe esa estrella. Ahora, déjele, doy unos datos que pueden sobrepasar nuestro entendimiento. Si el Sol estuviera vacío, mire, el tamaño de la Tierra, digo, véase usted, en esta ciudad, ¿qué es? Pues a lo mejor se cree importante o lo que sea. Ahora, imagínese en el estado de Texas, que es uno de los estados más grandes de esta nación, de Estados Unidos. Y Estados Unidos, que no es el país más grande, pero es geográficamente es grande el país de Estados Unidos. Pero quiero que se vaya viendo así, y luego en Texas, y luego de Texas lo que es el mundo. Pero del mundo, imagínense, el Sol es como un granito de azúcar en una sandía, comparado el tamaño, en masa, en tamaño. Si el Sol estuviera vacío, cabrían 1.300.000 tierras en el Sol. Escúcheme bien, 1.300.000 tierras dentro del Sol. Una estrella llamada Antares, si estuviera vacía, cabrían 64 millones de soles dentro de esa estrella. Quiero que se vaya viendo. Ahora, de esta estrella caben 64 millones de soles dentro de esa estrella. En la constelación Hércules se encuentra una estrella que podrían caber 100 millones de estrellas de la Antares dentro de esa estrella. Ahora, la Episión, la estrella más grande conocida hasta el día de hoy, según la NASA, podría recibir varios millones, ni siquiera se puede medir ya, varios millones de la estrella de la constelación de Hércules. Imagínense, esa pelotota grandota, y luego eso, y luego usted un granito, más bien la Tierra un granito, y usted está ahí dentro de ese granito. Por eso dice la Escritura, dice el salmista, dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mire, el poder de Dios habla de lo macro. Macro habla de lo mega. Mega significa, como por ejemplo, las mega tiendas, Walmart. Habla de una tienda grande, porque hay tiendas pequeñas, Walmart, que son chicas. Pero habla de lo macro, habla de lo grandísimo, como le estoy hablando de esta estrella gigantesca. Y que usted la puede ver, la estrella de la mañana, que se le ve grandísima la estrella. Y está a millones de kilómetros tiempo luz. Ahora, imagínese eso, pero resulta que también de ese Dios grande, dice que lo creó con sus dedos las estrellas. ¿Se imagina el poder de Dios? No solamente eso, sino imagínese de lo grande que es, también se conoce a Dios como micro, que conoce cada fibra de nuestro corazón. ¿Qué tal? Conoce las hormigas, los asqueles, conoce todo, los microorganismos que están dentro de nosotros. Eso a mí ya me rindo, porque es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Y todavía el hombre que diga, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Es que no conoces a Dios, su grandeza, su poder, cuán grande es Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y todavía se pone, y no existe Dios. Bueno, no estoy diciendo ustedes, pero la humanidad como está el día de hoy, haciendo marchas, y saquen a Dios de aquí, que es una fábula y que es todo. Híjole, ¿se acuerda de las que leí que le mencionaba? O los perrillos que se ponen así con... habla de la necedad, de la obsesión del ser humano. ¿Y sabe qué?
Dios las creó con sus dedos, hablando de las estrellas. ¿Se imagina? Y cómo el hombre que es polvo y se pone a contender con el omnipotente. ¿Se acuerda que Job dijo, ¿dónde está Dios? Yo le voy a preguntar. Y Dios le contesta, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios, la imagen de Dios invisible, se hizo en Jesús. Y viene Jesús y todavía lo golpeamos. Cada vez que mientes es un golpe para Jesús en la cruz, porque Él es la verdad. Ahora, yo no necesito defenderlo porque la verdad se defiende por sí sola. Porque la verdad no puede ser transgredida, es la verdad. Por eso la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Aquel que diga, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de este hombre, vas contra naturaleza, contra lo que Dios cómo te formó en el vientre de tu madre. Y podrás revelarte todo lo que tú quieras. Por eso su necio corazón fue entenebrecido. Es porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, la grandeza de Dios, otra cosa sería. Dice, porque cuanto no le dieron gracias, ni le glorificaron, Dios los entregó a sus mentes reprobadas. O adoras a Dios, o adoras a alguien más, o algo más. No hay de otra. Te presentan a Jesús, o te conviertes o te rebelas, no hay de otra. O eres salvo o eres condenado, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay de otra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso debería de causarnos más temor, hermanos. Al contemplar la grandeza de Dios, eso debería de humillarnos delante de Dios. Y cómo Dios, a pesar de todo, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es de ser esclavos y siervos por amor, hermanos. Cuando huimos de los potentes truenos de una tormenta, la fuerza de un huracán, de un tornado, de un terremoto, nos sentimos impotentes, indefensos e insignificantes. Por eso la llave para llegar a la presencia de Dios es la humildad, hermanos. Mire, cuando hay una tormenta y que yo puedo, salgo y contemplo. Habla, papá, que tu siervo oye. Escucha. Y es como a veces cae un trueno, sacude la tierra. Y todos decimos, ¡ay Dios! Y se esconde la gente. No quiere decir que esté muy valiente, no, al contrario, hermanos, porque me humillo, reconozco quién es mi creador. Y puedo contemplar el firmamento, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque esté una tormenta, aunque estén los truenos que parece discoteca. Pero es reconocer quién es Él, cuán grande es Él. Por eso, ¿qué es el hombre? ¿Cómo puede Dios interesarse tanto en nosotros a pesar de que lo ofendemos todo el tiempo por nuestra naturaleza caída? Versículo 5 en adelante dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí habla de Cristo. Capítulo 2. Versículo 8 en adelante, ya se lo dejo de tarea, usted lo lee. Dice, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios le dio el señorío al hombre para gobernar a la creación y todo lo que ahí cohabita. Dios mismo le dio la responsabilidad de ponerle los nombres a los animales de toda la tierra a Adán, pero también la responsabilidad de cuidar de ella, de cuidar de la tierra. Después de que vino el pecado, perdió el hombre el señorío y la tierra fue maldita
Por eso le dijo, y maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo a la tierra, no maldijo al hombre. Aunque el hombre está maldecido por el pecado, ¿no? Pero en lo que dice ahí el versículo, dice, después del pecado perdió su señorío y la tierra fue maldita y sufre violencia por el mismo ser humano, quien es el mayordomo de toda la tierra. Si se fija, mire, aún los leones, las fieras, ellos se rebelan o atacan cuando tienen hambre o se sienten amenazados y atacan a las personas. Pero en sí, la misma creación sabe quién es el Señor, que el hombre tiene señorío. Cuando el hombre se pone firme, pero por causa del pecado, el hombre sabe que perdió ese señorío. ¿Se imagina a Daniel ahí en el foso de los leones? Él sabía quién era. Él no estaba en la carne, él estaba en el espíritu, y los leones comen carne. Dijo, es que este no tiene carne, este anda en el espíritu. ¿Entendió? El hecho es de que sabían quién era Daniel. Y no está hablando de, este es Daniel, ahí viene Daniel. No. Sabían quién tiene el señorío. Es el hombre, el Hijo de Dios. Por eso, mire, la Escritura dice que la tierra gime. Desde la creación, desde que vino el pecado, gime la tierra hasta el día de la redención. Un día la tierra va a ser redimida. ¿Cómo va a ser redimida? Bueno, cuando vengan un cielo nuevo y tierra nueva. La tierra va a ser, el cielo y la tierra pasarán, pero vendrá otra tierra, una tierra redimida por Cristo Jesús. Y Él reinará, y nosotros juntamente con Él. ¿Qué tal? Denle un aplauso al Señor. Él se lo merece. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Que Dios les guarde y Dios les bendiga.